Muy buenas tardes, queridos amigos del grupo de prácticas y estudios iniciáticos que estamos haciendo desde el ASA de Valdeiglesias, en el mero centro de la península ibérica, en España. Les damos la bienvenida y hoy vamos a hacer la última sesión. Ya el verano llega y nos tomaremos unas vacaciones para continuar en septiembre, si es posible, ya de forma presencial, como veníamos haciendo antes de esta crisis sanitaria que hemos tenido. Bueno, hoy el tema que vamos a abordar es la continuación del anterior, va sobre la Orden del Temple y concretamente pues del texto escrito que podéis encontrar también en internet, que se llama bueno, el título es Templarios Caminantes de las Estrellas. Es un personaje que es una novela de tipo histórica que está basada en hechos reales, pero con personajes con nombres ficticios. Y a través de la lectura de este texto, pues podemos imaginar, por lo menos, o intuir cómo era la vida de los templarios en general y de uno en concreto, que es del que vamos a hablar hoy, que se llama Coldovica. Coldovica, que para hacerlo más breve, es un nombre navarro del País Vasco. Quiere decir, para hacerlo más breve, lo llamaremos Coldo, que quiere decir Luis, que por algún motivo, pues, bueno, me identifico con él porque yo también me llamo Luis. Bueno, pues vamos a comenzar esta narración de tipo histórica sobre un templario atípico que recorre el mundo, recopilando las diferentes tradiciones iniciáticas. Vamos a comenzar por situarnos geográficamente donde nace Coldo. Estamos en la península ibérica, tenemos los Pirineos que dividen Francia de España y también la frontera con Portugal. Navarra es un reino que existía en la época del año 1300, por ahí aproximadamente, y abarcaba la parte norte de España y también una pequeña porción de Francia. O sea, las fronteras que hoy tenemos pues no siempre han sido las mismas y Navarra era un poquito del país franco y otro poquito de la península ibérica. De ahí, de esa zona de los Pirineos, pues parte el Camino de Santiago, que lo tenemos situado en esta zona de la parte derecha. Hay dos vertientes que vienen de Francia, una que es el camino francés, que parte de Saint-Pied-de-Port, y otro que viene rodeando por la zona de Jaca. Y los dos se unen en un lugar que se llama Puente la Reina. Un poquito más al sur ya está Logroño, por ahí algunos amigos que viven en esa zona, y un poquito antes de llegar a Logroño, pues está Estella, en Navarra. Entonces, nuestro personaje es un personaje que nace en ese lugar geográfico, es de Navarra, País Vasco. Y va a hacer un recorrido que es un recorrido pues, que yo me he imaginado porque he vivido en parte de ese recorrido. He vivido en una zona que se llama el Bierzo, que también forma parte del Camino de Santiago, el camino francés, que está cerca de Ponferrada. Aquí aparece Ponferrada y ahí es la zona, la comarca del Bierzo, que es como una especie de cuenco muy verde, por eso se llama Bierzo. Es el nombre que le pusieron los romanos a esta zona, que quiere decir vergel. Está surcado por el río Sil y es un valle, pues como digo, muy fértil, muy verde, un sitio muy bonito de ver, rodeado de montañas por todas partes. Las montañas de León, las montañas por el norte que lindan con Asturias y bueno, es una zona preciosa que tiene mucha historia. La historia pues, más reciente que conocemos parte de unas tribus germánicas que emigraron 2.000, 3.000 años atrás, emigraron desde el centro de Europa y se vinieron a la península ibérica
y ocuparon esta parte, zona norte y centro de la península. Fueron los pueblos celtas, que tenían un tipo de construcciones como la que aparece en esta imagen. Se llaman pallozas. Son construcciones circulares, habitualmente de piedra, o a veces de adobe o de barro, y con techos de paja. Quizá por eso se llaman pallozas, ¿no? Ahí vivían también con sus animales domésticos y ahí hacían la vida, ¿no? Entonces estamos en el Bierzo, en esa zona preciosa, donde habitaron estas tribus, donde también se sitúa unas antiguas minas romanas que se llaman las médulas. Ahí los romanos extrayeron oro durante un tiempo y está pues moteada de distintas construcciones que dejaron también los templarios, o que construyeron o que habitaron después, como es el castillo de Cornatel. Se llamó de Cornatel después, pero anteriormente se llamaba el castillo de Ulver. Se ven al fondo de esta foto el castillo de Ulver, que es como un nido de águilas, donde estuvimos haciendo algunas prácticas templarias, de espada, de danza, en una época que estuvimos ahí hace como 4 años, en el año 2004, 2005, por ahí, y al fondo pues se ven las montañas de León, que están nevadas principalmente en invierno. Esto está cerca de la ciudad de Ponferrada y cerca también de las famosas minas que mencionaba antes, las médulas. En la misma ciudad de Ponferrada se encuentra uno de los castillos más emblemáticos que ocupó la Orden del Temple, Castillo Templario de Ponferrada. Aquí hay una imagen preciosa donde pues, se ha rehabilitado y habitualmente pues, hacen actividades culturales dentro de este castillo, donde hay una biblioteca y se han recopilado fascículos de la Edad Media donados por un personaje, una persona que tenía vocación de esto y quería apoyar a su pueblo, el pueblo de Ponferrada, y donó una colección importante, muy valiosa, de facsímiles o copias, ¿no?, de originales que se hacían en pergamino, o sea, en piel de cabra. Entonces, ahí hay una interesante biblioteca templaria, pues para documentarse sobre muchos temas. Yo estuve en alguna ocasión ahí, pues viendo esa biblioteca que está muy bien nutrida de bibliografía templaria. De hecho, quieren hacer pues un centro templario y se realizan una serie de actividades, noches templarias, donde vienen gente de todo el mundo a pues, hacer una representación ahí de la Orden del Temple. También, andando por el Camino de Santiago y antes de llegar a Ponferrada, vivimos en una localidad pequeña, muy pequeña, apenas vivíamos ahí como, pues, no sé, 20 habitantes, en una casita que podéis ver aquí. Este pueblo se llama Riego de Ambrós. La casa que mi compañera Pilar y yo pues, pusimos ahí a funcionar, bueno, principalmente Pilar, ahí pues puso mucho de su vocación de templaria, de protectora de los peregrinos, ya que el camino pues viene por aquí, o sea, de frente, y los peregrinos pues tenían que rodear la casa pues para poder seguir el camino hacia Ponferrada y luego a Santiago. Y algunos pues se nos quedaban ahí en la casa y platicábamos pues las tardes, por las noches, pues cada uno de sus aventuras del camino, de sus lugares lejanos de donde venían caminando. Algunos llevaban caminando a veces un año o incluso 2 años, otros iban y volvían y otros pues a lo mejor una semana, en fin, cada quien de distintas nacionalidades, pues de todo el mundo, ¿no? Desde canadienses, norteamericanos, chinos, japoneses, en fin, tenemos muchas anécdotas ahí de estas personas que tienen algo por el cual pues, se desplazan desde sitios tan lejanos para hacer este enigmático camino de las estrellas o de Santiago de Compostela. Les recordamos con mucho cariño esta casita que se llama Las Hilanderas, una casa rural. Este es el castillo de Ponferrada cuando se están haciendo
esas noches templarias, donde la mitad del pueblo pues se viste con túnicas, con escudos, estandartes, con fuego por las noches, y hacen toda una representación en la cual están rememorando que en el castillo templario de Ponferrada pues se guardaron las dos reliquias más importantes del cristianismo, el Arca de la Alianza y el Santo Grial. Entonces hacen esa representación con fuegos artificiales, música medieval y recitaciones desde la parte alta del castillo, y realmente es algo muy bonito de ver, incluso de vivir desde dentro, pues a veces hasta se te ponen los pelos de punta porque pues se rememora una época del pasado que fue pues intrigante por un lado e interesante a desvelar en nuestro tiempo y ver qué es lo que podemos encontrar de aquellas épocas, ¿no? El camino de Compostela pues lo hemos recorrido varias veces, a veces en pareja y otras veces con grupos. Es una ruta iniciática, es una ruta de crecimiento interior para algunos, otros pues lo consideran más como una ruta religiosa, donde las personas pues van a redimir sus culpas. Antiguamente era más esto, o sea, le daban a elegir a los presos si seguir presos en un calabozo lúgubre ahí, unas mazmorras, ¿no?, de la Edad Media, y pudrirse ahí por la eternidad, o hacer el camino de Santiago. Entonces muchos pues elegían esta opción, ¿no?, para redimir sus culpas, llegar a Santiago y que Santiago, pues el santo, les perdonara de sus pecados, ¿no? Entonces era como una especie de terapia que a algunos en aquella época pues les servía, ¿no?, para poder seguir adelante y quitar sus pecados o sus culpas, ¿no? Bueno, eso forma parte del pasado y la mayor parte de las personas ya no hacen este camino por esa cuestión. Más bien hay mucha gente que lo hacen a veces por turismo, ¿no?, le llaman turigrimos, pero hay mucha gente cada vez más que lo hacen como un camino iniciático, un camino de apartarse por un tiempo de la vida cotidiana y entrar en otra dimensión del espacio-tiempo, donde la única preocupación es caminar, encontrarse con otras personas, llegar a los albergues, descansar y continuar su camino reflexionando sobre los acontecimientos que le van sucediendo en su trayecto. Esto lo hacen mucho, sobre todo he visto que los alemanes, que es gente así más precisa, lo hacen bastante. Cuando llegan a un lugar llevan su libreta de peregrino, llevan ahí con una especie de cuaderno de bitácora donde anotan sus acontecimientos y sus cosas, ¿no?, como una especie de recordatorio para tenerlo luego presente al finalizar el camino y regresar a su hogar. Realmente es un camino hacia las estrellas, es un camino de iluminación, es una especie de asana itinerante, sobre todo pues cuando lo hemos hecho con algún gurú o algún maestro de iniciación, como fue el caso cuando lo hemos hecho en 2 ocasiones con un colega, amigo nuestro de nuestra orden, Armando Navarro. Este es el famoso castillo de Ulver, donde tuvimos la oportunidad incluso ahí de presenciar una boda medieval. El instructor, el honorable gurú Armando, pues hizo ahí en una ceremonia especial un casamiento de 2 amigos, curiosamente uno francés y ella mexicana. Entonces fue algo muy bonito. Después bajamos a un lago que hay en la parte de abajo de estos riscos, el lago de Carucedo, y ahí hicimos pues una comida de hermandad donde se nos unieron también templarios de Ponferrada que viven el espíritu templario pues a su modo, un poco más en plan lúdico, pero bueno, lo viven. Este es bueno, un grupito en el de participantes que estuvimos en ese recorrido. Todos lo pasamos muy bien, de distintas edades, gente joven, gente más mayor, y todos convivimos en los albergues y fue una experiencia fabulosa que este año, por el confinamiento, pues no vamos a poder realizar porque los albergues pues están con muchas limitaciones,
pero que esperamos poder volver a reabrir en los años sucesivos. Una experiencia que recomendamos a todo el mundo, ya sea hacerlo así como grupo, que fue muy interesante, o hacerlo también individualmente o en pareja. Este es uno de los albergues del camino, precisamente el albergue que es donde teníamos la casa, el albergue de Riego de Ambrós, y en ocasiones pues nos vestíamos de templarios, íbamos a la parte alta del pueblo donde los peregrinos, por donde venían los peregrinos para atravesar al pueblo, y los acompañábamos un trayecto del camino y les informábamos un poquito de lo que les venía después, Ponferrada, su castillo, en fin. Fue una experiencia muy buena en aquella época. Bueno, esto es un poquito, estoy contando como el por qué me surgió escribir este libro, ¿no? Templarios, Caminantes de las Estrellas. Pues al sentirme como metido en ese ambiente templario, donde habitaron en el Bierzo, y hacer el camino también de Compostela. A lo largo del camino los templarios tuvieron varias encomiendas, porque no solamente protegieron a los peregrinos que iban a Jerusalén, también tenían la intención de proteger a los peregrinos que iban a Santiago. Bueno, en realidad los que iban a Santiago eran los auténticos peregrinos, porque los que iban a Jerusalén no se les llamaba peregrinos, se les llamaba palmeros. Y así como también el otro lugar importante de peregrinación de la cristiandad era Roma, eran los tres sitios, ¿no? Santiago, Roma y Jerusalén. Entonces los que iban a Roma, pues a esos les llamaban romeros, porque iban a Roma, ¿no? Ahora ya ha quedado esa palabra pues para muchas otras romerías que se hacen por ahí, pero queda la palabra peregrino específicamente. Peregrino tiene que ver con una voz inglesa que es peregrine, green es verde y pere es como periplo, como el que hace el periplo sobre el verde, ya que gran parte del camino pues, es entre bosques, ¿no? Sobre todo la parte del Pirineo, de Navarra, y luego la parte esta donde empieza el Bierzo y Galicia. Hay una parte intermedia ahí, que es la zona de la meseta castellana, pues que es más bien un erial, o sea, de cereal. Pero bueno, la mayor parte del camino es verde y por eso es muy bueno también hacerlo en verano, ¿no? Que hace calor y ahí pues no hace tanto calor. Entonces, ahí pues en este ambiente, pues y aparte pues recuerdo que hice una pequeña presentación ahí de los templarios, precisamente en una iglesia templaria dentro del camino, y el amigo y instructor Gurú Armando pues me dijo, ¿por qué no escribes un libro? Entonces lo pensé y digo, bueno, pues voy a escribir un libro. Al principio escribí un libro así con mucha información iniciática, pero un amigo editor me dijo, mira, esto no lo va a leer nadie porque está muy cargado de información. Mejor hazte como una especie de novela y ahí vas metiendo la información para que sea más digerible. Entonces ahí, por las distintas corrientes que me vinieron, pues fui haciendo caso y al final quedó este libro que se llama Templarios, Caminantes de las Estrellas. Entonces, este libro es parte de mi vida también, o sea, porque lo que ahí estoy volcando a través de otros nombres, pues son vivencias propias. Entonces, para mí ha sido una forma de irme conociendo a mí mismo también y bueno, pues está puesta parte de mi alma ahí. Entonces estamos hablando de un personaje que se llama Asier. Este personaje es un nombre vasco también, nace pues en Navarra y pues, se llama Córdovica de Bouillon. Bouillon es un apellido que está dentro también de mis apellidos, una de mis tatarabuelas se llamaba así, y pues se ha ido perdiendo porque ha sido la transmisión del apellido a través de las mujeres, pero está ahí, ¿no? El Bouillon. Entonces, este personaje está relacionado con otro que tiene una gran importancia para la construcción del temple, que se llamaba Godofredo de Bouillon. Godofredo de Bouillon pues, fue el que inició la primera cruzada e instaló el reino de Jerusalén y por un tiempo pues, los cristianos estuvieron ahí, ¿no?
Bueno, entonces, Koldovica tiene como esos antecedentes de la nobleza de Francia y ingresa en la Orden del Temple. Eso es lo que vamos a ver y cómo las cosas que les van aconteciendo a lo largo de un recorrido largo que empieza en Puente la Reina y termina, pues otra vez, da como una vuelta y vuelve otra vez a su origen, recorriendo gran parte del mundo. Nace en el año 1255 y nace de un padre que se llama Jacques de Bouillon. Él es miembro de un grupo de personas que se llaman los infanzones de Óbanos. Este grupo de personas, de algún modo, tienen el espíritu templario. Y, de hecho, el escudo que ellos usaron en esa época, estamos hablando de Navarra, pues aparece una cruz que también utilizaron los templarios. Es un consejo de unas 12 personas que tienen el espíritu caballeresco, o sea, de proteger a los débiles, y en su escudo aparece también la flor de lis, que es una rememoración de los reyes merovingios, descendientes de María Magdalena, y de ahí descienden la mayor parte de los reyes franceses, por lo cual pues, la flor de lis pues, evoca pues, toda la casa real de Francia. Los infanzones pues, tuvieron problemas porque protegían al pueblo y a veces pues, lo protegían del abuso, sobre todo pues, de los señores feudales, de los obispos a veces, que se comportaban también como señores feudales, y de los reyes que a veces abusaban del pueblo. Entonces, claro, tuvieron ciertos problemas y a veces pues, también los persiguieron. Pero aún así fueron muy respetados en su época. Entonces, estamos hablando de Estella. Aquí hay una foto preciosa donde pasa un río y hay unas montañas ahí. Estella o Lizarra, que le llaman los vascos, que quiere decir estrella. Lizarra quiere decir estella o estella. Entonces es muy significativo el nombre porque el camino de Santiago es el camino de las estrellas o el camino de la Vía Láctea, ¿no? También se relaciona con la Vía Láctea cuando la vemos en el cielo, es el camino de los Jacques o de Santiago. Todos estos nombres habría que profundizar sobre ellos porque cada nombre pues, evocaría toda una historia, ¿no? Santiago, Jacques, el hijo del trueno, como se llamaba Santiago el Mayor, que fue uno de los discípulos predilectos de Cristo. En fin, hay toda una historia de todo esto de Santiago. Algunos incluso dicen que Santiago no está enterrado ahí, que es otro personaje el que está ahí. En fin, eso sería para otra historia más larga a profundizar sobre lo que es concretamente el Camino de Santiago y su historia, que algún día pues podremos hablar de ella, ya que es pues, muy interesante. Entonces, Koldo, a los 9 años, imaginaros, pues esto lo hemos vivido algunos también, ¿no? Los que tenemos más años, pues nos han educado en algún monasterio. Es mi caso, o sea, mi padre pues me dijo, bueno, vete a un monasterio y ahí estudias, ¿no? Esto es lo que ocurrió con Koldo. Koldo a partir de los 9 años pues perdió un poquito su infancia en Estella, en ese lugar precioso y verde, perdió su paraíso y se fue, y lo llevaron al monasterio de Irache. El monasterio de Irache es un monasterio benedictino donde se formó pues en todas las el quadrivium y el trivium en lo que entonces se estudiaba en los monasterios, lógica, retórica, aritmética, geometría, etcétera. Los monasterios eran las universidades donde únicamente en ese ambiente medieval pues se podía acceder a ciertos estudios y a través de las traducciones de los textos griegos que quedaron pues relegados por la doctrina y por el dogma cristiano, como algo herético, algo hereje, en fin. Pero en los monasterios, de algún modo, se mantenía ese estudio profundo de otra época más luminosa, que fue la época de los griegos, ¿no? Que a su vez su cultura y sus conocimientos los extrajeron de Egipto.
ya que los griegos estuvieron un tiempo en Egipto y estuvieron gobernando Egipto. De hecho, fueron los últimos reyes o faraones de Egipto. El monasterio de Irache, que es son benedictinos o los monjes negros, porque eran vestidos de negro, pues ahí es donde se educó nuestro amigo Coldo, con la regla benedictina, hasta que cumplió 18 años. A los 18 años apareció por ahí un personaje extraño, ya que en los monasterios benedictinos, pues aparte de estar ahí como monjes, algunos después tenían una vocación más activa y se incorporaban a la orden del Temple. O sea que los templarios a veces no iban directamente a hacerse caballeros templarios, tenían que tener un recorrido, o sea, había como una norma, no cualquiera podía hacerse caballero, o sea, tenían que ser en principio nobles o haber estado previamente con una educación religiosa, en este caso en los monasterios benedictinos. Entonces ahí se formaban primero como religiosos y luego ya se hacían caballeros guerreros o caballeros templarios. Por eso tenían esas dos connotaciones, de monjes y guerreros a la vez. Entonces apareció un personaje que se llamaba Arnaldo. Arnaldo venía de las cruzadas y cuando ya estaba pues, maltrecho, ya estaba mayor, con heridas de las batallas que había tenido en Tierra Santa, y se dirigió a su monasterio de origen. Él se había iniciado ahí y ya pues, no podía combatir y volvió al monasterio donde comenzó su trayectoria, como estaba haciendo el mismo Coldo. Entonces Coldo pues, era bastante inquieto y tenía problemas con los 3 votos que le exigía la regla benedictina. Los 3 votos que son obediencia, pobreza y castidad. Sobre todo tenía algún problema con la castidad. No la entendía muy bien. Entonces, pues le pusieron como norma el prior del monasterio, pues a atender a este caballero templario, ¿no? Estaba un poco tullido, medio inválido. Entonces, pues bueno, le dijeron, mira, toma esta tarea, aparte de las tareas que se solían hacer, porque la regla benedictina es ora et labora, o sea, trabaja y reza, y ellos eran vegetarianos, o sea, ellos solamente comían el cultivo de sus huertas, ¿no? Entonces, entre el cultivo de las huertas y atender a Arnaldo, pues pensaba el prior que sus imaginaciones lúbricas de Coldo pues se le apagarían un poco. Pero lo que se consiguió es que pues, se hicieron amigos, entonces Arnaldo le empezó a contar batallitas de sus recorridos por Tierra Santa y a Coldo, pues eso le motivó pues su curiosidad, ¿no? Por correr mundo, por andar, por conocer otras tradiciones y otras culturas. Entonces, cuando ya cumplió los 18 años, le propuso a Arnaldo pues, que quería ser caballero templario y que le entrenara como tal, ¿no? Entonces, en el mismo monasterio ya empezó a entrenarle en el arte marcial con la espada templaria. Y cuando Arnaldo pues, pensó que estaba preparado, pues le dijo, bueno, si quieres ser caballero templario, pues allá vamos, ¿no? Entonces, pues le dijo, vamos a ir a un lugar que está cerca de aquí, donde se hacen iniciaciones templarias. Una iglesia que está cerca de Estella también, que se llama Torres del Río. Está también en el mismo Camino de Santiago. Esta iglesia es muy curiosa porque está construida de tal manera que no es una iglesia tradicional. O sea, es una iglesia donde principalmente no se hacían tantos ritos litúrgicos, sino iniciaciones templarias. Entonces, aquí tenemos un corte de lo que es la iglesia y vemos en la parte izquierda que hay una torre con una escalera de caracol para subir a la parte alta de la iglesia, donde hay una especie de réplica de la parte baja. O sea, la parte alta es como la parte baja, tiene tres tramos y esto los templarios le llamaban la linterna de los muertos.
Hay especulaciones sobre para qué era eso, porque no era un campanario, ahí no había campanas, para qué construían encima de esa torre esa otra torre. Algunos dicen que ponían ahí unas luces, ¿no? Unas antorchas, pues para que cuando los peregrinos pasaban por ahí, pues se orientaran y llegaran al pueblo, ¿no? Vieran las luces desde la parte alta, desde la torre. Pero lo que es el propio nombre tiene una connotación muy interesante. La linterna de los muertos. Esto sobre todo, pues, las logias masónicas que han heredado parte de estas tradiciones todavía se realiza. O sea, hay una ceremonia que se hace en el tercer grado donde se representa la muerte. Entonces es la linterna de los muertos. Son dos palabras que aparentemente son contradictorias, pero son complementarias, porque por un lado es la linterna, es la luz, y la muerte es como la oscuridad. Entonces está claro esto en estas dos palabras, que era el lugar donde antes de iniciar al templario, en la parte baja, era como una especie de guardar armas de los antiguos caballeros. Había 3 días y 3 noches donde el aspirante o el novicio a templario pues entraba en un estado de meditación y de ayuno, de preparación para su iniciación. Para morir, o sea, la linterna de los muertos, morir a un estado y renacer a la luz, linterna y muertos. Entonces, ahí es donde era esa preparación. Luego, en la parte baja, pues ahí se hacían las iniciaciones templarias con un ritual específico, donde pues un escribano tomaba apuntes del hecho que se estaba fraguando dentro de esta capilla. A estas iniciaciones no asistían nada más que templarios, no eran rituales públicos, o sea, era como una cámara interna donde se daba unas consignas o una preparación especial al caballero de la Orden del Temple. Coldo, pues al ser iniciado en la Orden del Temple, pues se le asignó un cometido. O sea, cada templario tenía una función específica. O sea, había un orden establecido en las funciones, en las jerarquías, en fin, había un orden muy específico. Y por lo tanto, también en las funciones que cada uno iba a desempeñar dependiendo de su vocación. Había templarios que tenían esa vocación de proteger a los peregrinos, pues se les adjudicaba eso, ¿no? Otros que tenían una vocación más sacerdotal, pues eran los que oficiaban los ritos, las liturgias religiosas, que no eran específicamente como las liturgias cristianas, o sea, una liturgia más sincrética, donde se juntaban varios ritos druidas, ritos también de otras tradiciones, ¿no? Ritos herméticos de Egipto, etc. Eran sincréticos, o sea, buscaban unir distintas corrientes. Entonces, a Coldo específicamente pues no tenía mucho espíritu guerrero, como algunos que si se les asignaba pues ir a luchar a Tierra Santa, a proteger a los santos lugares, y Coldo tenía más bien un espíritu pacífico, entonces pues le encargaron ocuparse principalmente de la criptografía. O sea, antes de que se inventara el telégrafo, el teléfono y todo eso, pues había una forma de comunicarse que era a través de palomas mensajeras. Entonces se mandaban en unos cartuchos mensajes que se ponían en las patas de las palomas y las palomas pues transmitían esos mensajes de unos lugares a otros. Entonces esa criptografía era cifrada, o sea, no para que pues si caía en manos de otras personas pues no supieran qué es lo que eran secretas, ¿no? Para que solamente supieran interpretarlas los miembros de la orden. Siempre había por ahí enemigos que podrían utilizar la información en su contra y entonces utilizaban este código secreto que hoy en día pues ya está conocido y que está basado en la cruz de las 8 beatitudes, que tiene 8 esquinitas y tiene un código de números y un código de letras. Es un código muy sencillo, pero que al mismo tiempo era difícil de descifrar por los que no lo conocían. Entonces, cada letra, por ejemplo, aquí vemos la letra A, que está en la parte alta de la cruz, es una especie de ángulo con el vértice hacia abajo que está señalando el vértice
de la cruz de las 8 beatitudes, que está en la parte alta. La C es la inversa, está en la parte de abajo, ahora el vértice está mirando hacia adentro, o sea que corresponde a la misma cruz y partes de esa cruz que van simbolizando. La A, la C, ¿no?, en la parte de abajo, la B en la parte de la izquierda, en la parte de la derecha, la C, la D en la parte de la izquierda, y así sucesivamente pues se van añadiendo rayitas y se van transformando en letras específicas, ¿no? Bueno, un código muy bonito de descifrar y de incluso hacer una especie de juego, ¿no?, de gincana con códigos de esta, así como campamentos a veces de verano y tal. Yo a veces he hecho cosas de estas con los niños, ¿no? Bueno, Koldo se le asigna esa misión y se le asigna otra más. O sea, no solamente de hacer de transmisor de comunicados o de mediador también, sino que se le exculpa de algún modo de las 3 reglas del temple, ¿no? Que hablábamos de castidad, obediencia y pobreza. Entonces, hay una rama dentro del temple que se llama el Secretum Templi, o el temple secreto, que ya no se dedica solamente a proteger o ir a Tierra Santa a guerrear, sino que se dedica a adquirir conocimientos de todas las tradiciones que en esa época existían. O sea, el temple pretendía eso, hacer un sincretismo, y para hacer ese sincretismo pues necesitaba conocer esas otras tradiciones. Y parte de los miembros del temple tenían esa misión que cumplir, ir a otros lugares y adquirir esos conocimientos para aportarlos luego a su orden. Es algo inusitado, ¿no?, en aquella época y muy avanzado, donde la religión pues se consideraba que había una fe, un dogma, que pues la Iglesia de Roma pues tenía todos los conocimientos, y si alguien salía de esa tradición estudiando otras culturas, sobre todo que llamaban paganas, de épocas anteriores al cristianismo, pues podía acabar en la hoguera, ¿no? Entonces, el Secretum Templi es precisamente secreto por eso mismo, porque no podían dar a luz, no podían dar a conocer que estaban investigando otras tradiciones. Eso podría ser el fin de la orden. Y de hecho fue el fin de la orden, fue una de las cosas por las que le acusaron a la orden del temple, pues de hacer ritos paganos, ¿no? Bueno, entonces Koldo agarra camino desde el norte, desde Navarra, y se dirige hacia el sur con una misión de explorar otras tradiciones y otras culturas. Baja hacia el sur por Santo Domingo de la Calzada, Santo Domingo de Silos, llega al cañón de Río Lobos, a Ávila, pasa por San Valdeiglesias, San Martín de Valdeiglesias y llega a Toledo. En ese recorrido, cuando llega a... son lugares también muy interesantes, sobre todo pues el cañón de Río Lobos, pues es una encomienda templaria, donde pues pasa por un tiempo por ahí y pues se introduce con sus colegas, ¿no? Ahí aprende qué es lo que están haciendo ahí, cuál es la misión que tiene ahí la Orden del Temple, en un lugar pues perdido, donde hay un cañón ahí, hay un río y hay poco más, ¿no? Porque estaban ahí. Bueno, ahí también hay muchas investigaciones sobre eso, específicamente sobre ese tema también hay mucho que explorar. Bueno, concretamente, antes de llegar a Toledo, pasa por el monasterio de Santa María de Valdeiglesias, que todavía existe, que lo tenemos aquí al ladito, está en ruinas, pero lo están reconstruyendo. Y tenemos aquí una foto de ese impresionante monasterio, que también es benedictino, donde hay una escultura, saqué esta foto recientemente, de San Bernardo de Claraval, que ya hemos hablado de él, que fue el promotor de la Orden del Temple desde su orden cisterciense. Él, siendo de la Orden del Cister, pues promueve crear esta orden de monjes, caballeros, monjes y guerreros, ¿no? San Bernardo de Claraval. Está en el centro de la península ibérica.
Coldo sigue su viaje hacia Toledo. Estamos en el año 1278. Es la ciudad de las tres culturas. Es la referencia cultural de Europa en la época medieval, porque ahí se da ese encuentro entre culturas. Conviven armónicamente tanto las tradiciones islámicas, las sinagogas egipcias, las sinagogas hebreas y también las catedrales, como la Catedral de Toledo, ¿no? las iglesias cristianas. Y hay armonía y hay convivencia pacífica entre esas tres tradiciones, lo cual da lugar a que, al no haber un dogma así rígido, pues se explore sobre todo pues, a través de la escuela de traductores, que todavía sigue existiendo, la han reformado, se ha convertido en museo. Entonces, esta escuela de traductores de Toledo, ahí se traducían textos del griego al latín, del árabe, del arameo y de otras lenguas muertas. Se traducían pues muchos manuscritos, incluso la tradición del Grial, hay una historia interesante ahí, se adjudica a que de algún modo la información sobre el Grial estaba en esa escuela de traductores de Toledo. Esta ciudad de Toledo, bellísima ciudad, que hoy podemos todavía sentir esa impronta de la Edad Media con sus calles estrechas, que en verano pues, son muy apetecibles porque nos protegen de los rayos del sol de verano de la zona centro, y también en invierno pues hace una ciudad cálida. Está rodeada por el río Tajo y ahí es donde pues se confeccionaban también, en las riberas del río, pues, había fraguas donde se confeccionaban las espadas que se utilizaron en gran parte del mundo en la Edad Media y que también los templarios pues las adquirían ahí, ¿no? Tenían una forma específica de templar las espadas, lo hacían en aceite de oliva caliente, hirviendo, ahí metían la espada y se templaba, se ponía fuerte, ¿no? Toledo es una ciudad mágica que todavía, digo, podemos recorrer porque sus calles están impregnadas de esa magia, cantidad de monasterios y sitios emblemáticos. Uno de los sitios emblemáticos es el castillo de San Servando, que está cruzando el río Tajo, al otro lado de la ciudad se sitúa de un lado, cruzas el puente y al otro lado está el castillo de San Servando, que fue un castillo que habitaron también la Orden del Temple. La parte es un risco, Toledo es un risco sobre el que se apiña la ciudad, y rodeado por el Tajo, y en la parte interna de Toledo hay cantidad de grutas subterráneas, cuevas, donde existe el mito de Hércules el egipcio. No Hércules ese, el forzudo, ¿no?, que nos hablan de la Edad Media. Hay un Hércules anterior a ese otro, que se llama Hércules el egipcio. Y es una historia que está más bien cifrada en mitos, y es una historia incluso anterior a la historia celtibérica de la península ibérica. O sea, antes de los celtas y de los íberos ya había culturas y tradiciones anteriores que están vinculadas a este tal Hércules, que se supone que es un personaje mítico que viajó desde Egipto, recorrió la península ibérica y parte también parece ser de Europa. Entonces, la parte baja de la ciudad está llena de estas cuevas donde ahí se dice que Hércules el egipcio impartía sus conocimientos herméticos. De ahí quedó que Toledo era como esa ciudad mágica llena de alquimistas, astrólogos, nigromantes, y tenía esa fama en la Edad Media, ¿no?, donde se hacían todo tipo de estudios, hechicerías y estudios profundos también de iniciación. Entonces también ahí está la tradición árabe del Islam en Toledo. Todavía quedan algunos restos de algunas mezquitas. Bueno, ese es el viaje que Coldo está realizando hacia el sur. Va pasando por esos distintos lugares, estudia en la escuela de traductores y ahí se encuentran textos interesantes que va mandando a su encomienda de Puente de la Reina para engrosar el conocimiento de la orden en Navarra. Y desde Navarra también a Francia.
Decimos que parte de Navarra era francesa. Koldo pues sigue su trayectoria hacia el sur y continúa ya dentro del mundo musulmán. En aquella época todavía existía Al-Ándalus. Al-Ándalus era toda la península ibérica prácticamente, los árabes la habían conquistado, menos algunas partes del norte, y toda la península ibérica en aquella época se llamaba Al-Ándalus. Conforme las huestes cristianas pues fueron avanzando hacia el sur, conquistaron también Toledo y el territorio musulmán se fue reduciendo. Y Al-Ándalus pues al final quedó solamente como el reino de Granada. Su intención de Koldo era seguir ese viaje hacia esa mítica ciudad de Granada y visitar la Alhambra. Bueno, me he dado un salto hacia adelante, un saltito hacia atrás, es en Toledo todavía. Encontramos en Toledo todavía patios árabes preciosos, donde había taricas o tradiciones del Islam que tiene que ver con los derviches, con los girovagos, con el sufismo. Entonces, Koldo también adquiere ciertos conocimientos ahí de la tradición sufí y del esoterismo del Islam. También conoce ahí su primera vez que se enamora de una mujer. Él era un monje todavía, tenía esa tendencia, pero ahí se le acabó su vida de monje. Conoció a una dama, a una Uri. Uri, las mujeres árabes que tienen conocimientos de sexualidad profunda, de una sexualidad sagrada, y que son como las mujeres que permiten que el creyente en Alá pues pueda llegar al paraíso islámico, ¿no? Entonces las huríes son los que tenían la llave, ahí vemos la llave en su palma de la mano, para que el iniciado pudiera traspasar este mundo y a través de ella, de la iniciación con una mujer, pues llegar a ese mundo del paraíso islámico. Ahí Koldo conoció a un maestro, el Shaykh, que pues, le transmitió todo este tipo de conocimientos. Esta dama sin nombre era la nieta del Shaykh, donde estudiaban dentro de la tarica del patio, donde estudiaban las tradiciones del Islam, de la tradición sufí. Cuando ya Koldo se despidió, pues quería seguir hacia Granada, pues su maestro, el Shaykh, pues le dio la baraka. Baraka quiere decir la bendición que se suele dar entre los maestros y los discípulos. Bueno, pues ya Koldo llega a Granada. En Granada es una majestuosa y emblemática castillo, alhambra, mezquita, templo. Ahí se conjugan todos los conocimientos del Islam a través de la arquitectura, o sea, la gran cultura islámica de la época, que es mucho más avanzada que la cultura cristiana, pues en medicina, en ciencias, en geometría, en álgebra. De hecho, pues la álgebra viene de los árabes, que a través de ellos pues, vino a Europa. Ellos la adquirieron también en la India, a través de su gran imperio, el imperio islámico, o el imperio de la península arábiga, que luego se extendió por gran parte del mundo conocido. Entonces, la Alhambra es un lugar precioso que todavía también los jardines de la Alhambra, donde se han hecho música, poesía, canto, en los jardines de la Alhambra hay una música preciosa que dice eso, ¿no? Los jardines de la Alhambra. Un lugar a visitar para impregnarse de ese momento de esplendor del Islam. Koldo se siente muy bien en ese sitio, ya va adquiriendo el idioma árabe, incluso se viste como árabe,
porque una de sus funciones, siendo templario, es prescindir de su identidad templaria, adquirir la identidad de la zona, ya no está en un mundo cristiano, está en un mundo árabe, para poder acceder a los conocimientos de una forma más fácil, ya que si iba vestido de cristiano, pues le iban a cerrar las puertas en muchos sitios. Y empieza a comenzar a recitar, se hace un recitador famoso en Granada, empieza a recitar cuentos del Santo Grial, cuentos que le contaban también en su infancia, en su país natal, en Navarra, de Parsifal, el Grial, los caballeros de la mecha de la tabla redonda, el rey Arturo, y entonces pues muchos niños se le acercan pues para escuchar sus historias. Y eso le abrió las puertas para poder introducirse incluso en la Alhambra para contar estas historias, cosa muy apreciada en aquella época, tanto entre los reinos musulmanes como los cristianos. Los recitadores pues eran muy apreciados porque eran en las cortes sobre todo, era la manera pues de pasar el tiempo libre de una forma lúdica y entretenida, ¿no? Los recitadores pues creaban ese ambiente mágico a través de la palabra. Se introduce en la Alhambra y consigue pues estar de servidor del regente en esa época de la Alhambra, ¿no? Y bueno, los jardines de la Alhambra eran el lugar idóneo pues para enamorar y enamorarse, ¿no? Entonces ahí, pues después de ese primer enamoramiento que tuvo en Toledo a través de la dama sin nombre, luego pues tuvo varios enamoramientos más, ¿no? Koldo era un hombre afectivo y cariñoso y fácilmente se enamoraba y enamoraba a las damas. Después de estar un tiempo en Granada, sigue su periplo y ese periplo le lleva a tierras más al sur. Desde Granada pasa al estrecho de Gibraltar, lo que se llaman las columnas de Hércules. Después de las columnas de Hércules, pues ya se suponía que ahí no había tierra, ya el gran océano, y se sumerge ya en el mundo. Ya estaba habituado al mundo islámico en Granada, pero ya se sumerge en el norte de África directamente al mundo musulmán. Llega a la ciudad de la ciudad de Fez, que tiene una medina preciosa. Antes de la ciudad de Fez también estuvo en otra ciudad que se llama Chechauén o Chauen. Es una ciudad emblemática del Islam, quizá la segunda en importancia después de la Meca, donde está llena de mezquitas, está en las laderas de la cordillera del Rif y está lleno de cascadas y ríos. A veces interpretamos que África, pues el Sáhara, ¿no? Pero el Sáhara está más al sur. Toda la parte norte de África, toda la parte de Marruecos, la parte norte, pues está la cordillera del Rif, una cordillera inmensa que en su ladera pues es verde y llena de ríos. Entonces, Koldo se impregna de esta cultura de los bereberes. Es un pueblo anterior al Islam que se tuvieron que camuflar dentro del Islam pues para pues, no ser perseguidos también. En el Islam pasó como con el cristianismo, o sea, todo lo que era anterior al Islam se consideraba herejía, pueblos atrasados, y entonces pues estos pueblos, a pesar de que tenían su propia cultura y tradición, como el pueblo bereber, pues tuvieron que de algún modo camuflarse dentro del Islam para no ser perseguidos, pero mantenían también sus tradiciones, como ocurría con los celtas dentro del cristianismo, o los druidas, ¿no? Recorre todo el norte de África y tiene aventuras maravillosas que podréis leer en el libro. No voy a relatar todas porque si no sería larguísimo. Encuentra cosas extrañísimas para su tradición. En el norte de África hay un grupo, un movimiento que se llaman los adamistas, que se encuentran en esta zona de Tramecén. Los adamistas pues, querían volver a lo que era
el paraíso terrenal, Adán y Eva, donde la inocencia, el nudismo y pues la naturalidad y el contacto con la naturaleza, el paraíso terrenal, pues querían volver a recuperar eso, ¿no? Vivían pues desnudos, respetuosamente unos con otros. Estamos hablando del año 1200, 1300, donde hay un grupo por ahí pues que tiene esta tradición, esta costumbre, que era mal vista, claro, tanto como por cristianos, por el dogma cristiano, el dogma católico, como el dogma islámico. O sea, recordemos que estos dos dogmas, por su punto dogmático, entraron seriamente en conflicto en Tierra Santa y en muchos otros sitios en la península ibérica. Y dentro de ese mundo dogmático de estas tradiciones, también la tradición hebrea, con su propio dogma, pues hay un grupito reducido ahí que viven sin ningún dogma, ¿no? Viven en su propio paraíso. Koldo adquiere esa tradición, esa costumbre, y la va asimilando de algún modo a su propia persona, porque él lo que principalmente tiene como objetivo es no juzgar a nadie, no juzgar a ninguna tradición, no enjuiciarla, porque en el momento que la enjuicias o la ves desde tu propia tradición, pues no adquieres el espíritu de esa tradición. Entonces, fuera dogmas y como si uno naciera de nuevo, pues adquirir limpiamente lo que la vida te va ofreciendo en cada instante, que es lo que tú necesitas saber para ese momento. Ese era el eslogan de Koldo. No juzgues nada, la vida te va diciendo lo que tú necesitas saber siempre que estés dispuesto a abrirte a ese conocimiento sin previas elucubraciones sobre los acontecimientos o prejuicios. Sigue su recorrido por el norte de África, llega a Túnez, luego llega a Trípoli y se va acercando al territorio mameluco, gobernantes los mamelucos de Egipto. Los mamelucos no eran árabes, eran más bien persas que se convirtieron al Islam, pero eran unos tremendos guerreros y los árabes pues los utilizaron en sus conquistas, ¿no? Cuando llega ya a Egipto, lo primero que encuentra, todavía estaba ahí latente, el gran faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, junto con las pirámides, los jardines de Babilonia y otros, ¿no? Entonces el faro de Alejandría iluminaba en esa época al mundo y era el reducto de la gran biblioteca de Alejandría, que acabaron con ella pues tanto los dogmáticos árabes como los dogmáticos católicos, ¿no? Los dos arremetieron, prendieron fuego, los dos arremetieron contra el gran archivo de la memoria histórica del saber humano que venía desde Egipto, desde las tradiciones herméticas. Bueno, ahí hubo una gran pérdida de los conocimientos, pero no del todo, ¿no? Porque la pérdida puede ser de escritos, pero la tradición se transmite también a través de personas. El enigmático Egipto para Koldo era un lugar lleno de sorpresas. Egipto, que es país que está en toda la ribera del Nilo, en el delta del Nilo, un valle fértil, y todavía pues con grandes construcciones megalíticas, pirámides, templos. Koldo emprende un viaje ascendiendo por todo el Nilo y visitando distintos templos. Los templos de Isis, en la parte alta del Nilo, y principalmente pues, visitó un templo que se llama el templo de Dendera, que está dedicado a Hathor. Hathor era la diosa del amor. El templo de Dendera estuvo por un tiempo oculto y este templo específicamente lo utilizaron los egipcios como observatorio astronómico. En él se encontraba ubicado el zodíaco de Dendera, donde aparece un tránsito entre la tradición hermética de Egipto a través de la simbología de las constelaciones,
donde aparecen constelaciones como es la de la madre hipopótama, que representa la constelación del dragón, ¿eh? Y otras constelaciones que están representadas por los griegos, o sea, con la simbología que hoy todavía utilizamos en la astronomía y en la astrología. Por ejemplo, los peces, Piscis, Aries, el carnero, pues aquí está Cáncer también, por aquí, está Virgo, está Libra, en fin, todas las constelaciones zodiacales, la banda zodiacal, donde se producen los eclipses o la eclíptica. Y también las constelaciones circumpolares. Curiosamente, las constelaciones de la banda zodiacal están con, con el grabado, esto es un grabado en piedra, con el grabado pues, de las constelaciones griegas, y las circumpolares están con otra simbología que a nosotros nos resulta desconocida, que es la simbología hermética. Lo que está representando es que en este templo se dieron a encuentro la tradición griega y la tradición hermética. Y aquí se transmitieron los conocimientos de geometría, de aritmética, de matemáticas que utilizaban los egipcios para medir el movimiento de los astros. Es probable que aquí los griegos adquirieron gran cantidad de conocimientos que luego trasladaron a Grecia y de Grecia a nuestra cultura. O sea, no olvidemos que nuestra cultura está basada en la cultura griega, a través de los árabes también. Bueno, entonces hay también un grabado interesantísimo en una de las columnas que todavía se puede ver. El zodiaco de Bendera, el original no, porque los franceses se lo llevaron a París, pero hay una reproducción ahí. Pero sí hay un grabado, que es la flor de la vida, que hoy en día se estudia mucho como en la geometría sagrada. Y aparece en muchas culturas y tradiciones, también aparece en la tradición china, bueno, en muchos lugares, ¿no? Y la flor de la vida está grabada así en piedra, esta es una foto real, cuya tecnología para aquel momento pues nos parece sorprendente. O sea, cómo hacer esa hendidura en piedra y hacerlo de forma exacta, geométricamente coincidiendo todo. O sea, si esto lo tuvieron que tallar, antes tuvieron que hacer cálculos circulares para que encajaran bien todos los círculos, lo cual implica un conocimiento interesante de geometría y de aritmética. Y además, el grabado está hecho de tal forma que no está hecho con un cincel. O sea, un cincel podría haber hecho hendiduras más o menos profundas, pero todos están en la misma profundidad. O sea, es como si hubieran hecho un sello, ¡pum! O sea, como una impresión. Entonces, eso para aquella época es como raro, ¿no? ¿Cómo fue esa impresión y cómo fue hecho todo eso? Pues lo que nos habla es de una tecnología todavía desconocida para nosotros. Consideramos a aquellos pueblos atrasados y no era tal cosa, ¿no? Bueno, la escuela hermética, su sello principal está en el Ankhs o la cruz ansata, que ya hemos hecho alusión a ella en otros estudios, donde representa a Isis o el principio femenino con este óvulo, y el principio masculino, ¿no? Osiris. Hay otro acontecimiento que por un tiempo estuvo oculto, que es la tabla esmeralda, y que los hermetistas estudiaban en aquella época. La tabla esmeralda está ahí grabado en pocas frases, todo un conocimiento profundo al que Coldo pues, pudo acceder a través de la escuela hermética. Tuvo unos maestros, una pareja, una mujer y un hombre, que estuvo pues, aprendiendo de ellos, ¿no? Después de estar en Egipto, el Cairo atravesó la península arábiga y por lo que se denominó después la ruta de la seda, pues llegó hasta la parte norte de la India, donde se sitúa Cachemira, un estado como apartado de la India
pero en el que confluían muchas tradiciones. Las tradiciones propias de la India y las tradiciones también de China, y las tradiciones del Islam. O sea, Pakistán y esta zona era islámica, está China por otro lado y la India por debajo, por el sur. Entonces hay una confluencia interesante de culturas en esa zona, Cachemira. Bueno, se hacen muchas especulaciones también sobre Cachemira, ¿no? Incluso se piensa que hay una tumba ahí de un tal Yeshua que lo identifican con Cristo. Se dice que Cristo está enterrado ahí en Cachemira. Bueno, hay muchas tradiciones que habría que ver su contenido profundo. Koldo llegó a Cachemira y en Cachemira adquirió tanto la cultura china, el taoísmo, como también la cultura india. Y ya traía su recorrido por el Islam. Iba cumpliendo con su misión, iba recogiendo distinta información de distintos lugares. En la India también hizo un peregrinaje por los distintos lugares de conocimiento. Por ejemplo, llegó también hasta pues el Tíbet. En el Tíbet hizo un peregrinaje hacia el monte Kailas, un lugar sagrado para todas las tradiciones hindúes, tanto de hinduistas, budistas, Bon, monjes tibetanos. Todos ellos pues van a circunvalar el monte Kailas, que se supone que es la morada de los dioses o del dios Shiva para los hindúes. Es una montaña sagrada que a nadie se le ocurre escalar para no profanarla. Hace ese recorrido, hace ese peregrinaje, conoce a un monje taoísta que practica las artes marciales, aprende con él las artes marciales, aparte de que ya aprendió el manejo de la espada templaria, pues se le añade esta otra tradición. También visita lo que se llaman los Beyuls, los valles sagrados ocultos del Tíbet, donde se transmite o se conserva las tradiciones más ancestrales. Desde ahí, desde la India, decide ya regresar de nuevo porque pues tiene una intuición como que la Orden del Temple está en un momento crítico, ¿no? Y decide regresar pues ya a su origen. Vuelve por la zona del Golfo Pérsico hasta Chipre. En Chipre hay una encomienda templaria. Es la última que queda ya dentro de Tierra Santa. Han sido expulsados, ya los cristianos han sido expulsados por los árabes, por el Saladino, un estratega impresionante que de algún modo también fue amigo de la Orden del Temple, aunque estaba en el mundo árabe. Y los cristianos pues son empujados hacia el mar y el último refugio que tienen es la isla de Chipre. Entonces, cuando Koldo regresa, ve la devastación que ha habido en Tierra Santa, en Jerusalén, y se dirige hacia Chipre y de nuevo adquiere las vestimentas de la Orden del Temple. Vuelve otra vez a sus orígenes, vuelve a su tradición. En Chipre pasa varios años e incluso pues, le encomiendan la encomienda de Chipre como maestre de la orden en Chipre y pasa sus años más tranquilos ahí, ¿no? Pero bueno, después de Chipre decide regresar de nuevo a Hispania, regresa de nuevo a Navarra, a Estella. El panorama que se encuentra es desolador porque el rey Felipe el Hermoso, hermoso de cara pero no de carácter, pues ha decidido acabar con la Orden del Temple y pues hay una persecución sin tregua. En Navarra pues todavía hay un cierto respeto por la Orden del Temple, pero cada vez va a menos. Los infanzones de Navarra han sido suprimidos y hay como un declive, ¿no? Hay una involución en la cual la Orden del Temple pues, se ve también perjudicada, ¿no? Y perseguida.
Entonces tiene que renunciar a su vestimenta templaria, porque ya no existen, o sea, la orden del Temple va a ser disuelta y se les considera pues, que son fugitivos de la justicia, ¿no? Entonces decide, recordando a un monje cristiano que se llama Julio, Fernando Julio, que conoció en Chipre, pues le cuenta su singladura por el Camino de Santiago y decide él hacer este mismo recorrido. Desde Estella, desde Puente la Reina, pues decide tomar rumbo hacia Santiago, como un peregrino más, ya sin su vestimenta templaria y tratando de hacer esa peregrinación. En esa peregrinación, pues va a ser acompañado por un joven que se llama Asier, y este joven se inició en la Orden del Temple, era novicio, no estaba iniciado todavía, y le acompaña de algún modo como su discípulo. Él es el mentor y le está enseñando pues, todo lo que ha ido recogiendo en su recorrido por el mundo oriental y occidental. Y esta historia está basada en lo que Asier le va contando, lo que Koldo le va contando a Asier a través del Camino de Compostela. Cuando llegan a alguna encomienda, paran para descansar y al final del recorrido, pues Koldo comienza a relatar a Asier los acontecimientos que luego son los que están escritos en este libro. O sea, se supone que Asier es el relator de esta historia, la historia de Koldo. Hacen el recorrido por todo el camino a Compostela, llegan al Bierzo, a Ponferrada, donde al principio ya os conté, el castillo de Ponferrada, las Pallozas, el lugar que a mí me inspiró para escribir este mismo libro. Ya os conté algo sobre el Bierzo, no lo voy a repetir, y llegan a Galicia. Y por fin llegan a Santiago y también a Finisterre. El camino en realidad no termina en Santiago, el camino termina en Finisterre, el fin del camino, el fin de la tierra. Desde Santiago o desde Finisterre toman rumbo al sur, desde Santiago rumbo al sur hacia Portugal, porque se da un acontecimiento interesante y es que en los reinos de Castilla, de León, de Navarra, los reinos hispánicos, pues los templarios son perseguidos, se tienen que introducir en otras órdenes para no ser acabados y el único lugar donde todavía los templarios son protegidos es el reino de Portugal, ya que Gualdín de Páez pues fue un caballero templario y lo que hace es cambiar el nombre de caballeros de la Orden del Temple por caballeros de Cristo y asimila a todos los caballeros templarios que vienen huyendo de Europa, como es el caso de Koldo. Viene huyendo de una persecución y se mete en territorio portugués donde están siendo protegidos por el rey de Portugal. Entonces emprende el viaje hacia el sur, pasa por Oporto, en Coimbra. Coimbra es una de las universidades más emblemáticas también de esta época en Europa, y en Coimbra pues ejerce de profesor. O sea, ahí imparte una serie de cursos, de conocimientos de su recorrido por el Oriente, y seguramente pues Koldo influyó en los estudiantes portugueses para luego emprender sus grandes gestas. Portugal siendo un país pequeño, sin embargo, fue un país muy poderoso, principalmente por su conocimiento de la navegación hacia el oriente. Entonces, seguramente muchos templarios llegaron a Portugal como refugiados e influyeron en el país para construir naves, además de sus propias naves, porque una de las ramas del Temple que sobrevivió arribó a Lisboa,
y ahí pues les transmitieron sus conocimientos de navegación, que eran muy importantes, tenían una flota tremenda, ¿no? Bueno, ahí los templarios se hicieron marineros y, bueno, aquí algunas connotaciones, algunos estudios que hay sobre la Orden del Temple, la relación del Camino de Santiago con el juego de la Oca. El juego de la Oca, además de ser un juego, pues es un mapa también para los que transitaban por el Camino de Santiago, para no perderse, porque ahí es donde señalaban dónde estaban las encomiendas, los pozos, los puentes para cruzar. Y es un camino iniciático en espiral. O sea, comienza en una casilla y luego se va haciendo una espiral hasta llegar a un centro. En total son 64 casillas, como las mismas del tablero del ajedrez, los hexagramas de Lichín, el número 64. Bueno, pues hay algunos estudios más sobre la búsqueda del Grial, que Koldo pues, fue incorporando a sus conocimientos, ya fuera en Toledo o en otros lugares. También la estrella de David, la estrella de 6 puntas, el saludo templario, que está incluido dentro de la cruz de las 8 beatitudes y que se hace de este modo, o sea, se hace como una especie de H, acompañada por el non nobis domini, non nobis, y al centro el nomini tua da gloria. Entonces, es el sello de Agripa, que se llama, y que se hace en las 4 direcciones, o sea, una dirección, luego otra dirección, o sea, ese sería hacia el oriente, hacia el sur, hacia el norte, aquí tenemos la otra dirección, y sí, la otra dirección, haciendo este emblemático sello, que si lo miramos en este sentido, pues también es la cruz templaria, ¿no? Entonces, toda una serie de simbolismo precioso que nos habla de muchas cosas profundas, a veces difíciles de poder expresar, pero que a través de una imagen uno las capta. Bueno, el secreto de los templarios, muchos dicen, ¿cuál es el secreto de la Orden del Temple? ¿Por qué pues emergió con tanto poder y por qué toda esa pues esa profunda misterio, ¿no?, de la Orden del Temple? Y Koldo llegó a una conclusión. El secreto del Temple, por el cual nunca podrá ser descubierto, es que no tiene ningún secreto. Esto lo aprendió un poco de las tradiciones taoístas en China. El secreto mayor que mejor se puede guardar es cuando no existe un secreto, ¿no? Y por eso nunca va a ser descifrado. ¿Por qué? Pues porque no hay principio, no hay fin. Todo se está dando ahora. O sea, el auténtico secreto es el momento presente. Esto que estamos hablando del pasado, a través del pasado no vamos a descifrar el secreto, ni tampoco echando adivinaciones astrológicas o del tarot, tampoco vamos a descifrar el futuro, porque el pasado no existe, ya pasó, y el futuro aún no llega, por lo tanto tampoco existe. Entonces, el secreto profundo es que no hay secreto porque todo lo que está ocurriendo ahora y aquí es lo único que hay. Todo se está dando en este preciso momento. Ese es el gran secreto. Bueno. Por último, el libro hay una parte, su capítulo último, donde se menciona el temple hoy. O sea, eso que estábamos hablando del pasado, pues ya pasó, ¿no? Solo nos sirve de referencia. ¿Para qué? Para ver cómo reconstruimos el espíritu templario hoy. No la orden del temple como existió, los que lucharon, los que... No, o sea, la orden del temple o el espíritu templario en nuestro momento. Y tenemos un personaje que nos está recordando eso. Es el maestre Serge Renaud de la Ferrière, donde está señalando con su dedo, está señalando el pasado, de algún modo, está señalando el obelisco de París, que es el obelisco que se encontraba en Egipto, que se lo trajeron los franceses, está señalando hacia allá y dice, esa es la tradición.
pero no está diciendo hay que ir hacia la tradición. Lo que está señalando es que hay que actualizar la tradición. O sea, lo que nos propone es que seamos continuadores, no seguidores. Aquí está hablando de seguir al maestre Jacques de Molay. Lo está pintando. Está diciendo, estoy siguiendo esta tradición. Pero aquí está mencionando, ahora tenemos que continuarla. O sea, no podemos quedarnos en lo que hicieron, sino lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Basándonos en la tradición, tomar la iniciativa y continuar, que es lo mismo que hicieron los templarios en su época. Continuaron otras tradiciones antiguas, las sintetizaron y las adaptaron a su tiempo. Su tiempo no era el tiempo más propicio y por eso sucumbieron. Pero ahora sí es el tiempo propicio. Ahora estamos en la era del Acuario y es el tiempo propicio para reactualizar todas estas tradiciones y ponerlas al servicio del ser humano de la nueva era, para crear de nuevo el paraíso en la tierra, que parece que nos resistimos. O sea, es como si la tierra dijera, aquí estoy, soy tu paraíso y víveme. Pero nosotros parece que nos resistimos, ¿no? Nos ofuscamos y nos cerramos cuando el paraíso está ahí presente, ¿no? Entonces el maestro de la Ferrer nos presta una serie de herramientas, nos dice, hay un camino a seguir, hay un linaje, una sucesión de maestros y discípulos, aparte de unos escritos que son del pasado, hay una iniciación viviente, que es a través de personas concretas que la mantienen y que tenemos que tratar de aterrizar, yendo más allá de nuestros propios dogmas y limitaciones. A través de un linaje, recuperar lugares propicios para restablecer esa iniciación, y uno de esos lugares propicios es el centro de la península ibérica, en la que se suscribe perfectamente la cruz de las 8 beatitudes. Un lugar emblemático en el centro, un lugar que se ubica en la zona de Almorox, Toledo, Ávila, San Martín de Valdeiglesias. Toda esta zona es el centro geográfico. Y desde el centro podemos equilibrar los brazos de la península y salir de pues, nuestras pequeñas miserias y confrontaciones que son de niños, ¿no? Confrontaciones políticas, religiosas, dogmáticas, de creencias. Somos como niños estúpidos que todavía estamos cerrándonos al paraíso por confrontaciones tontas, absurdas, ¿no? Que no tienen ningún sentido. Para eso el maestre de la Ferrier le encarga a su primer discípulo, el maestre José Manuel Estrada, reconstruir de nuevo la tabla redonda, o sea, reabrir los colegios de iniciación, donde los iniciados se junten para de nuevo compartir sus experiencias. Es la tabla redonda o las cámaras de iniciación. Entonces eso es lo que estamos haciendo algunos y esperamos que también otros nos podamos ir sumando en esta magna obra de recuperar el espíritu de la tradición templaria, que se resume en su eslogan: non nobis domine non nobis, sed nomini tua da gloria. No es para nosotros, no es para nosotros, Señor. Es en la gloria de tu nombre. Es para construir tu reino, que a fin de cuentas es nuestro reino. Bueno, pues esto es más o menos lo que hoy os quería compartir, y a partir de ahora pues ya terminaremos nuestras reuniones vía virtual y nos dejaremos el descanso para el verano, y a partir de septiembre, pues si vemos propicio, retomar esto ya no solamente de forma virtual, si podemos, pues poder ejercitarnos en las artes templarias. Aprender, por ejemplo, la esgrima templaria, aprender el bastón y otras artes marciales que no son artes para luchar y vencer a otros, sino para vencer nuestras propias limitaciones, nuestras propias barreras y poder compartir con los demás de igual a igual. Pues nada más por ahora, queridos colegas y amigos. Si alguien pues quiere comentar algo, pues lo hacemos a partir de este momento